Muy bien. Pues buenas tardes a todos, me da mucho gusto estar nuevamente y pues agradezco a Dios por esta oportunidad que nuevamente me da de compartir este mensaje. Pues vamos a continuar el estudio en Primera de Timoteo. En esta tarde a mí me toca compartir el capítulo 3 del versículo 1 al 13. Y antes que nada, pues vamos a leer el pasaje y posteriormente oramos. Bueno, dice la palabra de Dios así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Vamos a orar, por favor. Señor y bendito Padre, gracias por esta palabra que tú nos muestras en esta tarde, Señor. Te pido que seas tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, guiándome en este tiempo para que sea tu palabra viva y eficaz, Señor. Que no sean palabras de hombre o pensamientos de hombre, sino que seas tú, Señor, mostrándonos el propósito de tu palabra, Señor, en todo tiempo, Señor, para que podamos ponerla en práctica, que seamos hacedores y no simplemente oidores de tu palabra, Señor. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, abre su entendimiento, abre su corazón para que reciban de ti. Y te agradezco, Señor, porque tú eres bueno y yo sé que tú estás pendiente en este tiempo de cada uno de nosotros. Te doy gracias, Señor, te alabo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Pues el propósito que Pablo tuvo al escribir esta carta fue instruir a Timoteo en cuanto a la edificación y administración de la iglesia, ¿no? De importancia primordial para cualquier iglesia es que sus líderes estén calificados para enseñar y que den buen ejemplo a los demás. Estos versículos delinean las cualidades que se requieren de pastores y diáconos. Vamos a ver dos líneas, ¿no? Pastores y diáconos. Vamos a leer, por favor, en Tito, Tito 1, 5 al 9, Tito 1, del 5 al 9 dice la palabra de Dios, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos de cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Muy bien. Pues debemos comprender los requisitos bíblicos para el liderazgo de la iglesia y orar por aquellos que ejercen estos puestos. Bueno, hay dos oficios escriturales en una iglesia del Nuevo Testamento. Estos son los oficios de pastor y diácono, son los que vamos a analizar esta tarde, ¿no? La palabra traducida obispo literalmente significa supervisor o uno que ve por encima, ¿no? Y la palabra diácono significa siervo. Una iglesia necesita de aquellos hombres que supervisan las necesidades espirituales y de aquellos que sirven a otros, ¿no? Entonces, pastor, necesidades espirituales, diácono que sirve, ¿no? Primero debemos observar que este es un trabajo, no un puesto ni un honor.
Ningún hombre debe aceptar ninguna posición en el servicio del Señor buscando su propia honra o la gratificación de la carne, ¿no? Ninguna iglesia debe ordenar a un hombre a manera de honrarlo. Estos son puestos de servicio al Señor y a otros cristianos. Hay trabajo involucrado y el deseo sincero de todo hijo de Dios debe de ser el de servir al Señor sirviendo a otros, ¿no? Jesús enseñó específicamente que las iglesias no deben operar según las reglas del mundo. Vamos a observarlo por favor en Mateo, capítulo 20, del versículo 27, de 25, perdón, al 27. Del 25 al 27. Dice la palabra de Dios en Mateo 20, 25 al 27. 25 al 27, correcto. Dice, entonces Jesús, estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, ¿no? Palabras muy claras, ¿no? Muy bien, vamos a analizar los versículos que en este momento nos está... Vamos a ver primero en una mirada cercana lo que debería ser un pastor, ¿no? Vamos a analizar primero de Timoteo, Timoteo 3 del 1 al 7. En el versículo 1 dice así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Muy bien. Palabra fiel. Hay dos palabras ahí que saltan, que dice anhela y desea, ¿no? Entonces son dos palabras diferentes, ¿no? La primera significa esforzarse en alcanzar y describe una acción externa, no un motivo interno. La segunda significa una pasión fuerte y se refiere a un deseo interior. O sea, juntas estas dos palabras, ambas palabras describen muy bien el tipo de hombre que puede ejercer el ministerio. Aquel que lo busca con dinamismo externo, porque está motivado por un deseo fuerte en su interior. Obispado, ¿no? La palabra significa supervisor e identifica a los hombres que son responsables de conducir a la iglesia, ¿no? Muy bien, entonces aquel que desea obispado dice buena obra desea, ¿no? Muy bien. En el versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿no? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Dice, es necesario. O sea, ¿qué es eso, no? O sea, el uso de esta expresión es una expresión griega que también se traduce debe, recalca de forma inequívoca que llevar una vida irreprensible es un requisito indispensable para los líderes de la iglesia, es un requisito indispensable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene que ser irreprensible. ¿Qué significa esto? Que no puede ser detenido. Se está refiriendo a un término judicial, ¿no? O sea, como un delincuente, ¿no? O sea, no existe una sola acusación válida que pueda presentarse en su contra. Ningún pecado flagrante ni oculto puede tachar la vida de un líder que debe de ser un ejemplo que su congregación necesita seguir. Esto es muy interesante, ¿no? Ahora, este es el requisito primordial para los ancianos y el resto de las cualidades profundiza los detalles de lo que significa ser irreprensible, ¿no? Muy bien. Ahora, en otra parte dice marido de una sola mujer. Aquí dice, o sea, este no es un comentario específico sobre matrimonio o divorcio. La cuestión aquí no es el estado civil del anciano, ¿no? Sino su pureza moral y sexual. O sea, son dos cosas bien diferentes, ¿no? Esa calificación encabeza la lista porque en esta área que los líderes, en esta área es en que los líderes son más propensos a caer. Y sí, ¿no? Se han ofrecido varias interpretaciones de esta calificación, ¿no? Algunas la ven como una prohibición de la poligamia. Algo innecesario porque la poligamia no era común en la sociedad romana y estaba prohibida con claridad en las escrituras, ¿sí? O en la enseñanza de Jesús y en la de Pablo, ¿no?
Un polígamo ni siquiera habría podido ser miembro de la iglesia, mucho menos un líder de la iglesia. Otros ven en este requisito la exclusión del ministerio de aquellos que se hubieran vuelto a casar tras la muerte de su esposa. No obstante, como ya se ha advertido, el asunto aquí es la pureza sexual y no el estado civil. Además, la Biblia recomienda el nuevo matrimonio después de la viudez, ¿no? Bueno, algunos creen que Pablo excluye aquí a los hombres divorciados del liderazgo de la iglesia, ¿no? Esto también ignora el hecho de que esta calificación no se relaciona con el estado civil. La Biblia tampoco prohíbe que todos los que enviudan se vuelvan a casar. Y por último, algunos creen que este requisito excluye a los solteros del liderazgo en la iglesia. Pero si esa fuera la intención de Pablo, él mismo habría quedado descalificado, ¿no? En ese tiempo Pablo no tenía, o sea, se puede decir soltero, ¿no? O sea, dice, el que es marido de una sola mujer se consagra del todo a su esposa y mantiene su devoción, afecto y pureza sexual tanto en el pensamiento como en acción. Si violara esta fidelidad sagrada, dejaría de ser irreprensible y podría ser objeto de toda clase de acusaciones. Ahora, otra palabra que salta ahí dice es sobrio. El significado literal de la palabra, de esta palabra griega es sin vino. Pero aquí se usa en sentido metafórico para comunicar la cualidad de estar alerta, de estar vigilante, cuidadoso o con la mente despejada, ¿no? Los ancianos siempre deben de estar en capacidad de pensar con claridad, ¿no? Eso es a lo que se refiere la palabra sobrio. Otra palabra también ahí es prudente. Un hombre prudente es disciplinado, sabe cómo ordenar sus prioridades y es serio en asuntos espirituales. Esto me habla mucho a mí, ¿no? O sea, dice disciplinado, ¿no? De repente yo sí soy un poco indisciplinado en muchas cosas, ¿no? Pero ahí dice prudente, esas características, ¿no? Decoroso, otra palabra, ¿no? Dice la palabra, hay una palabra griega que significa ordenado o de buena conducta. Los ancianos no deben llevar una vida caótica. Si no pueden ordenar su propia vida, ¿cómo pueden traer orden a la iglesia? Entonces sí nos hace un llamado, ¿no? Debemos de tener orden, ¿no? Hay una parte en donde dice que Dios es un Dios de orden y nosotros debemos seguir ese ejemplo, ¿no? En nuestra vida. Otra palabra también que salta en ese versículo es hospedador. Esto se deriva de una palabra griega compuesta que significa amar a los extraños, ¿no? ¿Sí? Como sucede con todos los demás virtudes espirituales, los ancianos deben de dar ejemplo. Su vida y su hogar deben estar abiertos para que todos puedan ver su carácter espiritual, ¿no? Ahora, aquí una parte que me parece muy importante, una frase que me salta mucho, dice, apto para enseñar, ¿no? Solo se emplea aquí y en 2 de Timoteo 2:24, no vamos a ir para allá, ¿no? Pero dice, es la única calificación que se relaciona con los talentos y dones espirituales de un anciano y la única que distingue a los ancianos de los diáconos. La predicación y la enseñanza de la palabra de Dios es el deber principal de supervisor, pastor y anciano. Aquí me gusta esta parte dice, es el deber principal, ¿sí? Tiene que ser apto para enseñar. Muy bien. Vamos a pasar al versículo 3, dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible y no avaro. ¿Ok? No dado al vino. Bueno, más que una simple prohibición contra la embriaguez, un anciano no debe de tener reputación de bebedor y su juicio nunca debe de ser nublado por el alcohol. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Aléjate de eso, ¿no? O sea, eso no es tuyo. Su estilo de vida debe diferenciarse por completo del mundo y conducir a los demás a la santidad, no al pecado. Sí, o sea, es una cuestión, ¿no? Si ven que yo ando, como dice Chando, pues van a decir, no, pues no, o sea, en vez de atraerlos, pues los estoy orillando ¿a qué? Al pecado, ¿no? Otra frase que salta mucho de ahí, dice ahí, no pendenciero, ¿no?
O sea, no un dador de golpes es lo que quiere decir, ¿no? Dice, los ancianos deben reaccionar a situaciones difíciles con calma y amabilidad y bajo ninguna circunstancia con violencia física. ¿Sí? De repente sí somos muy irascibles, ¿no? Y de repente queremos, pero no, o sea, dice no, no pendencieros, ¿no? Una frase bien interesante aquí dice, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿no? Wow, esto habla fuerte, ¿no? Los mejores manuscritos griegos no omiten esta frase, ¿no? Pero dice, sin embargo, es el principio, eh, sí, o sea, un poquito más adelante lo vamos a analizar un poquito más esto, ¿no? Pero en realidad habla de que de los de aquellos que buscan que una ganancia, ¿no? De por llevar el mensaje de la palabra, ¿no? De aquellos que buscan hacerse de cierta riqueza, ¿no? Que lo ven como un negocio, que lo ven como algo de lo cual servirse y no servir, ¿no? Entonces dice no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿no? Porque en el momento de querer utilizar lo que la palabra de Dios quiere para nosotros, pues ya está ya se está utilizando para que de una forma, de una manera deshonesta, ¿no? Otra palabra que es amable, ¿no? Amable que es considerado, ¿no? Que manifiesta gracia pronta para perdonar las fallas y que no guarda rencores. Wow. Otra palabra es apacible, ¿no? Lo que estamos viendo en el versículo 3 dice. Apacible significa pacífico o el que se abstiene de luchar. Esta es una persona que no promueve la desunión, sino la armonía, ¿no? O sea, no tenemos que andar buscando los conflictos, ¿no? Sino que buscar la unión y la armonía, ¿no? Y no avaro, es un poco relacionado a lo que decía de búsqueda de ganancias deshonestas, ¿no? Los ancianos deben estar motivados por el amor a Dios y a su pueblo y no por el dinero, en relación con la otra frase, ¿no? Un líder que ejerza el ministerio por ganancias monetarias revela un corazón enfocado en el mundo y no en las cosas de Dios. La avaricia caracteriza a los falsos maestros, ¿no? ¿Quiénes son los que más son característicos en esta situación? Los falsos maestros, ¿no? Pero nunca fue un problema esto en el ministerio de Pablo, ¿no? Pablo claramente decía, pues yo no sirvo ¿por qué? Sino él tenía un llamado muy, muy claro, ¿no? Él decía, yo sirvo al Señor porque él entendió claramente el porqué de su ministerio, ¿no? Muy bien. En el versículo 4 del capítulo 3 dice que gobierne bien su casa. Estamos viendo, ¿no?, las características de los pastores, ¿no? Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, ¿no? Aquí dice que gobierne bien su casa. La vida en el hogar del anciano, como su propia vida personal, debe ser ejemplar, ¿no? De repente sí hay muchos, dice hijo de pastor, o sea, hay frases que de repente dicen, ¿no? Entonces de repente sí hay que cuidar eso, ¿no? Este hombre debe gobernar, y gobernar, que es presidir, tener autoridad sobre su propia casa. O sea, su propia casa, que es todo lo que se conecta con su hogar y no solo su esposa e hijos. ¿Y cómo lo tiene que hacer? Bien. O sea, se trata de una cualidad intrínseca de excelencia, ¿no? O sea, lo tiene que hacer bien. ¿Sí? Otra palabra, otra frase que está ahí también dice en sujeción, ¿no? En el versículo 4 dice, en sujeción, que es, a ver, permítame, está entrando el hermano Saúl. Dice, en sujeción, dice, un término militar que se refiere a soldados con rango inferior al de un superior. Ejerce autoridad sobre ellos, ¿no? O sea, los hijos del anciano deben ser creyentes, ¿no?, de buena conducta y respetuosos. Ok, muy bien. Perfecto, ¿no? En el versículo 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice, cuidará de la iglesia de Dios, en la pregunta es. O sea, un anciano debe probar primero en la intimidad y vulnerabilidad de su propio hogar su capacidad para guiar a otros a la salvación y la santificación. ¿Sí? Okay.
O sea, ahí prueba que Dios le ha dado la capacidad espiritual única para establecer un ejemplo excelente de virtud, así como para servir además, resolver conflictos, construir la unidad y mantener el amor. Si no puede hacer estas cosas esenciales, ¿por qué tendría alguien que suponer que sería capaz de hacerlas en la iglesia? O sea, si no puede en su casa, ¿cómo lo va a hacer en la iglesia? Entonces es claro, ¿no? En el versículo 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No un neófito, ¿sí? No sea que envaneciéndose. Aquí de repente existe un problema. Dice, encargar a un recién convertido de ejercer una función de liderazgo equivale a tentarlo para caer en el orgullo. Por esa razón los ancianos deben salir de entre los hombres con madurez espiritual en la congregación. Dice en la otra frase, caiga en la condenación del diablo. La condenación del diablo consistió en el orgullo con respecto a la posición que se le asignó. Esto resultó en su caída y la pérdida de su honor y autoridad. O sea, la misma clase de caída y juicio podrían suceder con facilidad a un creyente nuevo y débil que sea colocado en una posición de liderazgo espiritual. En el versículo 7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de fuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Muy bien. Buen testimonio de los de afuera. Un líder en la iglesia debe tener una reputación impecable en la sociedad incrédula. Así haya personas que estén en desacuerdo con sus posturas morales y teológicas, ¿cómo puede ejercer influencia espiritual en personas que no lo respetan? Muy bien. Así, bueno, vamos a dar un repaso de los pastores, ¿no? Dice, o sea, el primer requisito que es esencial en un pastor es que Dios haya puesto en su corazón el deseo para este trabajo. Muchos hombres entran al ministerio para varias razones. La única razón para ser un predicador es que Dios lo haya llamado a hacerlo. Este es un requisito así como cualquiera de los demás enumerados aquí, y este se ubica primero. Pero también hay requisitos eternos así como internos. O sea, un obispo pastor debe ser irreprensible o intachable. Ahora sabemos que nadie puede vivir por encima del pecado, pero un pastor debe vivir con sus pecados perdonados y su vida al descubierto, ¿no? Debe ser fiel a su esposa. Este término usado aquí es literalmente hombre de una sola mujer. Muchos se quedan pegados en este requisito e ignoran todo lo demás, ¿no? Esto es triste, ¿no? Porque lo que aquí se describe es una vida completa de un hombre, no de una colección de partes, ¿no? O sea, mire este requisito en contexto uno con otro y verá que un hombre que reúne todos los demás requisitos también será hombre de una sola mujer, ¿no? O sea, un obispo debe vivir una vida controlada y disciplinada, ¿no? Tiene que estar despierto y pendiente o vigilante y sobrio. Debe ser dado a la hospitalidad. En otras palabras, un pastor tiene que ser una persona de gentes, ¿no? O sea, el trabajo de la iglesia es un trabajo de gentes. Un líder de la iglesia no puede retirarse a un tipo de lugar santo de estudio y simplemente enviar por correo sus sermones de vez en cuando, ¿no? O sea, realmente tiene que vivir donde viva su gente e interactuar con ellos diariamente, ¿no? Tiene que ser apto para enseñar. O sea, debe poseer un corazón de maestro así como un corazón de siervo. O sea, no es suficiente saber lo que dice la Biblia, ¿no? El pastor también debe poder comunicarles a otros lo que sabe. También su autocontrol tiene que ser personal, así como profesional, ¿no? El obispo de las iglesias del Señor tiene que vivir una vida que refleje la vida personal, ¿no? Haciendo resumen de lo que veníamos viendo en los versículos, ¿no? O sea, no debe ser alcohólico ni perder su temperamento y golpear a otros. No debe ser codicioso ni avaro. Estos no son conceptos difíciles de captar y son requisitos como cualquiera mencionado aquí, ¿no? O sea, un pastor debe estar en control de su propia casa, ¿no? Su esposa y sus hijos deben estar involucrados en su ministerio y ellos deben tomar su llamado con la misma seriedad que él, ¿no? La razón es simple. Si un hombre no sabe cómo supervisar su propia casa, no podrá supervisar una iglesia.
Ahora tenemos que tener cuidado aquí. Ningún pastor está libre de pecado, ni tampoco su familia, ¿no? O sea, esto no es un mandato a la perfección, sino en conformidad con la voluntad revelada de Dios. Otro punto importante, este hombre no debe ser novato, ¿no? O sea, hay un gran peligro en tomar un consejo espiritual de aquellas personas cuyo crecimiento espiritual no es como el suyo. Todos maduramos en distintas líneas, ¿no? Aunque puede que el pastor no esté completo en su crecimiento espiritual, no debe ser uno que no haya enfrentado el demonio del orgullo. O sea, si un hombre predica por un breve periodo, Dios le enseñará humildad. Y esta es una lección que debe ser aprendida antes que se le dé la supervisión de una iglesia, ¿no? Un momentito. Observe que el pastor orgulloso, que para el pastor orgulloso hay condenación del parte del diablo, ¿no? Y también hay una trampa para el hombre que no tenga un buen reporte de parte de aquellos fuera de la iglesia. Los predicadores se hacen, no nacen, ¿no? Antes que un hombre fuera pastor fue algo más y debería ser un cristiano prácticamente antes de tomar la supervisión de una iglesia. Quienes no lo conocen como predicador lo deberían conocer como un cristiano fiel y dedicado. Al leer esta lista usted podría preguntar, o podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Podría alguien realmente reunir estos requisitos? O sea, ¿podría alguien realmente reunir estos requisitos? ¿No? Se ve como una... O sea, sí, ¿no? Hay muchos que pueden. Esto no es un juego de metas imposibles e inalcanzables. Si esta es una lista práctica y exclusiva, o sea, sí, esta es una lista práctica y exclusiva, pero este también es un trabajo importante y bueno. Dios llama a tales hombres y Dios usa a tales hombres para guiar y supervisar esta área en el servicio a Él. O sea, yo creo que no hay mayor llamamiento en esta tierra que el llamado a ser pastor de una de las iglesias del Señor. No hay oficio mayor. Muchas personas están haciendo cosas grandes y buenas para ayudar a la humanidad, pero ningún hombre está haciendo más que el hombre que sirve a una iglesia y proclama el mensaje que es el poder de Dios para salvación. Mucho tiempo después que se haya olvidado todo lo bueno que hayan hecho esos hombres, la predicación del Evangelio dará recompensas eternas para los que las oigan y crean, ¿no? O sea, no es de extrañar que Pablo declara que aún los pies de quienes anuncian estas buenas nuevas son hermosos, ¿no? Dice, cuán bellos son los pies de aquellos que proclaman el Evangelio, ¿no? Muy bien. Esto es lo que vemos en lo referente a los pastores, ¿no? Ahora vamos a pasar de 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 8 al 13 y vamos a ver lo que debería ser un diácono. Ya vimos lo que es un pastor, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es un diácono. Dice en el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, ¿no? Diáconos, ¿no? La palabra diácono se deriva de un grupo de palabras que significa servir. El uso original tenía que ver con labores serviles como atender mesas, ¿sí? Yo recuerdo la primera vez que me mandaron a servir en la iglesia y yo hasta ahorita entiendo que un diácono, pues me mandaron a lavar los baños, ¿no? Y muchos me decían, uy, te tocó lo más feo, ¿no? Lavar los baños. No, para mí era un honor, ¿no? Porque estaba yo sirviendo en la iglesia, ¿no? Y sirviendo no en sí a la iglesia, sino a Dios por medio de ese servicio, ¿no? Diácono llegó a denotar cualquier servicio en la iglesia, ¿no? Los diáconos sirven bajo el liderazgo de los ancianos y los ayudan en la supervisión de asuntos prácticos en la vida de la iglesia. La Biblia no define responsabilidades oficiales o específicas para los diáconos, pero ellos deben de hacer todo lo que los ancianos les asignen o cualquier ministerio espiritual que sea necesario, ¿no? Ahora, estos diáconos, ¿cómo deben de ser? Ahí dice una palabra, honestos. ¿Qué quiere decir eso? Serios en mente y carácter. O sea, no superfluos y volubles sobre asuntos importantes, ¿no? O sea, no tienen que pasar cosas por alto, ¿no? Sin doblez. Los diáconos no deben decir una cosa a ciertas personas y otra distinta a los demás. Su habla no debe hacerse con hipocresía, sino con honestidad, claridad y coherencia, ¿no?
Ahora dice, no dados a mucho vino. Vemos que culturalmente en ese tiempo, pues el vino era parte de, ¿no? Hay zonas donde no había agua y era el vino, como parte de, ¿no? Desde su alimentación y todo eso, pero aquí decía, no dados a mucho vino. ¿Qué quiere decir eso? No llegar a la embriaguez, ¿no? Esto que es que no se obsesionen con la bebida y el entretenimiento, ¿no? Otra palabra también, otra frase ahí dice no codiciosos. Algo similar a los pastores, pero aquí lo está ubicando aquí a los diáconos, ¿no? O sea, dice, como los ancianos, los diáconos no deben abusar de su oficio para hacer dinero. Esta calificación tuvo importancia especial en la iglesia primitiva, porque los diáconos estaban encargados de manejar el dinero y distribuirlo a los que pasaban necesidades. Muy bien. En el versículo 9 dice, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. ¿Sí? Esto aparece con frecuencia en los escritos de Pablo, ¿no? La palabra misterio describe una verdad que antes se mantuvo escondida y ahora ha sido revelada. Se emplea para describir la encarnación de Cristo, la presencia de Cristo en el interior de los creyentes, la unidad de judíos y gentiles en la iglesia, el evangelio, la iniquidad y el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? ¿Sí? Limpia conciencia, pues lo que veíamos en el versículos anteriores, ¿no? O sea, alguien que actúe de una manera correcta. Muy bien. Estamos en el 10. El 10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles, ¿no? Sometidos a prueba primero. ¿Qué quiere decir? Que no cualquiera va a llegar y, a ver, pásele, joven. No, sometidos a prueba primero, ¿no? O sea, el tiempo presente de este verbo indica una evaluación continua del carácter y servicio de los diáconos por parte de la iglesia. ¿Y cuál es la característica? Si son irreprensibles. O sea, solamente así pueden acceder, ¿no? Si son irreprensibles. Muy bien. En el 11 dice, las mujeres así mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Dice, las mujeres. O sea, esta misma palabra también se puede traducir sus esposas, ¿no? O sea, es probable que Pablo se refiera aquí no a las esposas de los diáconos, sino a las mujeres que sirven como diaconisas. El uso de la palabra a sí mismo indica la existencia de un tercer grupo, además de los ancianos y diáconos. Además, como Pablo no incluyó requisitos para las esposas de cada uno de los ancianos, o sea, no existe razón para suponer que serían calificaciones especiales para las esposas de los diáconos. Ahora dice aquí honesta, ¿no? ¿Sí? Honestidad, ¿qué dice? Pues que no abuse, ¿no? de su cargo, que no se sirva, ¿no? de la comisión que le están dando, ¿no? Que llegue a actuar de una manera contraria, ¿no? O sea, tiene que ser honesta, no calumniadora, ¿no? Dice, calumniadoras es la forma plural, y esto aquí me movió mucho, dice, calumniadoras es la forma plural de diabolos. Un título que se asigna con frecuencia a Satanás. Dije, hoy está fuerte esto, ¿no? Las mujeres que sirven no deben ser chismosas, ¿no? Es sobria, ¿no? Algo similar aquí a lo que se utilizaba para los hombres, ¿no? Dice más adelante, fieles en todo. Las mujeres servidoras en la iglesia, al igual que los hombres que sirven en el diaconado, deben ser dignas de confianza en todos los aspectos de su vida y ministerio, ¿no? Dice, en el versículo 12 dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, ¿no? Entonces esto es algo similar a los requisitos que se pide para los pastores, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? Maridos de una sola mujer que gobiernen bien sus casas y todo lo que analizábamos en la parte de los pastores, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿todo esto en qué resulta? Dice, porque los que ejercen bien el diaconado, en el versículo 13, ganan para sí un gran
un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Vemos que los primeros diáconos fueron escogidos para tratar con un serio problema en la iglesia de Jerusalén. Vamos al libro de Hechos, versículos 6, 18, por favor. Hechos 6, 18. A ver, dice la palabra de Dios así. Ay, no existe. Ya me lo cambiaron. 6. No, está mal la referencia, perdón. Bueno, volvemos. Dice, los primeros diáconos fueron escogidos para tratar con un serio problema en la iglesia de Jerusalén. Debido a la naturaleza delicada del problema, se necesitaban hombres especiales para ayudar a resolver este asunto, ¿no? Más tarde, Pablo instruye a Timoteo a que escoja este mismo tipo de hombres como siervos en la iglesia de Éfeso. El Nuevo Testamento parece ser claro en enseñar que los diáconos o siervos de la iglesia deben velar por los asuntos materiales de una iglesia de tal manera que los pastores puedan dirigir sus esfuerzos y talentos en los asuntos espirituales. Aquí estamos viendo una diferencia, ¿no? Los pastores se centran, perdón, me está indicando el pastor Luis que es 6.5. A ver, correcto. Ahorita lo checamos, muy bien. Bueno, entonces aquí estamos viendo la diferencia, ¿no? Los pastores se dedican a los temas espirituales y los diáconos a los temas o asuntos materiales, ¿no? ¿Sí? Ahora, primero, deben llevarle su servicio a Dios con seriedad, deben ser honestos. Esta palabra sugiere que deben ser serios y dignos en su cristianismo personal. Deben ser sin doblez. Esta palabra sugiere decir lo mismo dos veces, pero de maneras distintas, ¿no? Es lo que analizábamos. Un diácono debe hablar consistentemente sin importar cuáles sean las circunstancias, ¿no? Asimismo, como el pastor, ellos no deben estar bajo el poder del alcohol o en su equivalente ningún otro químico, ¿no? La sobriedad y el autocontrol son absolutamente esenciales para cualquiera de estos oficios. O sea, tal como el obispo, el siervo no puede estar codiciando cosas materiales. Quienes estén a cargo de las cosas físicas tendrán alguna influencia sobre las cosas monetarias, ¿no? Y un hombre codicioso no tiene lugar en los oficios de una iglesia. O sea, añadido esto, hay un requisito espiritual, ¿no? Un diácono debe tener la relación correcta con el Señor y debe tener una relación correcta con la verdad. El misterio de la fe expresa el rango de doctrinas que se dan a conocer a los que son creyentes en Jesucristo, ¿no? Un siervo debe entender su puesto adecuado según la revelada palabra de Dios, ¿no? Las iglesias mundanas establecen responsabilidades no bíblicas para los diáconos. La Biblia nos dice las responsabilidades verdaderas de este oficio. O sea, un hombre que es diácono debe comprender la enseñanza bíblica acerca de su oficio y sus labores que debe de llevar a cabo. Específicamente, los diáconos de una iglesia no son una junta directiva a cargo de tomar todas las decisiones de operación de una iglesia. Son siervos que están a cargo de llevar a cabo las órdenes que la iglesia les da. De igual forma, una iglesia está sujeta a las órdenes de la cabeza de la iglesia y la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Antes de asumir las labores de su oficio, estos hombres deben ser probados o observados y comprobar que son dignos. Algunas iglesias demasiado tarde se han dado cuenta que escogieron a los hombres equivocados para servir en esta posición, ¿no? Así como el pastor debe estar a cargo de su familia, los diáconos deben de ejercer una influencia apropiada sobre sus hogares. Sus esposas deben compartir su interés por este ministerio. Ningún siervo de Dios debería tener la lucha ardua de una constante batalla en el hogar para servir al Señor en la iglesia. La esposa de un diácono debe ser humilde y compartir orgullosamente el servicio de su esposo al Señor. La esposa hará esto cuidando sus palabras y evitando las calumnias y los chismes, ¿no? Será sobria o vigilante y será fiel. Uno de los requisitos principales de cualquier siervo es ser fiel. Como obispo, el siervo también debe ser un hombre de una sola mujer, ¿no?
La terminología aquí es exactamente la misma que la usada para el pastor, es lo que veíamos, ¿no? Los diáconos de igual manera deben ser líderes en sus propios hogares, deben vivir vidas ejemplares para quienes sirven. Ahora, como veíamos en el versículo 13, dice, aquí se menciona una recompensa específica para los diáconos. Quienes sirven bien el oficio, o sea, los que cumplen con sus labores de manera apropiada y escritural como diáconos, tendrán una recompensa buena por su servicio y también crecerán en la gracia y el conocimiento del Señor. Así tendrán autoridad en su testimonio a otros. Vamos a ver una palabra final, ¿no? Puede que veamos estos requisitos como rigurosos, pero Dios no. En Éfeso hubo hombres que podían reunir estos requisitos a pesar del hecho que esta ciudad estaba sumida en la idolatría y la inmoralidad, ¿no? Dios todavía espera que las iglesias suyas encuentren hombres que reúnan estos requisitos bíblicos. ¿Sí? Estos versículos hablan sobre el llamamiento más alto en el mundo y sobre aquellos que ayudan a quienes tienen ese llamado. El trabajo es grande, la recompensa es grandiosa y los requisitos son estrictos. No todos pueden reunir estos requisitos, pero en todos los tiempos Dios ha tenido hombres que pueden hacerlo. No hace falta establecer que ambos oficios deben ser ejercidos por hombres. No hay un lugar en la Biblia que enseñe que las mujeres puedan ejercer el oficio de un pastor. Y esto no desacredita a las mujeres de ninguna manera, ¿no? Ningún hombre puede ser madre, pero esta es la enseñanza directa de la palabra de Dios, ¿no? También es cierto que hay multitudes de hombres que tampoco reunirán estos requisitos. Esto no quiere decir que estos hombres no puedan servir al Señor, pero sí quiere decir que no puede servir, pero sí quiere decir que no pueden servirlo en estas dos posiciones específicas, ¿no? En conclusión, todo hijo de Dios y todo miembro de una iglesia debe tomar en serio estos versículos. Nosotros debemos orar que Dios llame hombres al ministerio y que Él los guíe a sus propios campos de servicio. Debemos darle gracias a Dios por los hombres fieles que sirven en estos oficios y jamás debemos sustituir nuestro pensamiento y sabiduría por la enseñanza de las Escrituras. Muy bien, pues vamos a orar. Señor bendito Padre, gracias Padre por tu palabra, por esta palabra viva y eficaz, Señor, y queremos reconocer estas cualidades, estos requisitos, todo esto que tú has puesto delante de nosotros, Señor, de los pastores, los diáconos, y que tu palabra es claro, Señor. Tú nos muestras cómo debemos de seguir, cómo debemos actuar, Señor, para si nosotros queremos acceder, si anhelamos alguna de estos oficios, Señor. Te agradezco por todos aquellos que han entendido todo esto, Señor, y que lo han puesto en práctica, Señor, y que ahora están sirviendo en tu iglesia, Señor, de esta manera. Danos un corazón humilde, Señor, y danos esa fidelidad para que nosotros también podamos servirte, Señor, de una manera limpia, correcta, Señor, para que seamos nosotros el ejemplo también en nuestras familias, Señor, en las iglesias, y no permitas que caigamos, Señor, que el enemigo nos toque para que en cierto momento demos un mal testimonio, Señor, y que podamos caminar en ti, Señor, y en tu palabra, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y toca sus corazones, toca su mente, toca su entendimiento, Señor, para que ellos también vean que es posible, Señor, que en ti todo es posible, Señor, y que no seamos temerosos, Señor. De repente pensamos que es algo complejo, algo difícil, pero sabemos que confiando en ti, Señor, podemos caminar firmemente en ti y en tu palabra, Señor. Te doy gracias, Padre, por este tiempo en que tu palabra ha sido manifestada, Señor. Te agradezco, Señor, te alabo, te bendigo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos. Samuel. Sí, amén. Gracias, hermano.